No nos podemos permitir perder mucho más tiempo si pensamos en la emancipación y en el bienestar del conjunto de la población del planeta, es decir, de las grandes mayorías que pueblan el planeta, ¿no? Planteo esto porque a partir de este momento lo que voy a señalar se sitúa en ese contexto de crisis global, de urgencia y de sociedad desfragmentada, ¿no? Y ahí, cuando hablamos de liderazgos, yo voy a empezar señalando lo que a mí me parece que son los riesgos, ¿no? Y un gran riesgo que creo es confundir la posibilidad de que exista, o sea, tener la tentación de tomar atajos, de pretender que un líder carismático, por muy majo que sea, por muy bien situado que esté, pueda ser el que pueda ayudar a conducir un movimiento, digamos, a una especie de victoria que pueda cambiar la situación, ¿no? Desde luego, si pensamos en los movimientos fascistas, que ahora mismo también están en un momento de reorganización y de emergencia, los riesgos de que puedan existir líderes carismáticos y mesiánicos que sean capaces de movilizar las peores emociones, el miedo, la impotencia, la rabia, la desorientación, puede conducir a situaciones peligrosas. Es decir, eso se ha dado en la historia y yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es una sensación la que se vive ahora de tremenda incertidumbre y yo creo que las personas en nuestras sociedades toleramos muy mal la incertidumbre y la tentación de buscar a alguien que te dé la receta barata, que te quite el miedo y la incertidumbre está ahí, ¿no? Y yo creo que es un elemento importante. Y además han sido líderes, los líderes más de corte, digamos, fascista, que han sido capaces de movilizar esas emociones más simples y dar respuestas más simples. Pero ¿qué sucede cuando este planteamiento lo tienen movimientos que se presentan como de corte emancipador o como de izquierda? Y yo creo que ahí es donde tenemos el riesgo de tomar atajos que no son adecuados, ¿no? En primer lugar, la tendencia que ha existido y que la hemos visto pues a veces en partidos políticos que concurren a las elecciones, de buscar líderes con carisma, digamos, que realicen casi una operación de marketing para convencer a una masa electoral que vote con la pretensión de darle la vuelta a la situación, ¿no? En mi opinión, por mucho que haya un partido político con un líder carismático que tenga un programa innovador, atrevido, que vaya bien enfocado, en lo que a mí consideraría que estuviera bien enfocado, en este momento, con el cambio social en los imaginarios y en la forma de ver el mundo que necesitamos para afrontar los cambios que de verdad nos permitan salir de este atolladero, sería absolutamente inútil, en mi opinión, si no hay un trabajo de base que haya conseguido por lo menos adelantar en ese cambio de imaginarios. Es decir, yo creo que un partido político con mayoría absoluta, con el líder más mejor que nos podamos imaginar, que empiece a poner en marcha medidas de las que hay que poner en marcha, sin tener a la población apoyando, concienciada, emancipada y buscando de forma autónoma y activa ese cambio, vamos, no dura ni 2 días. Porque el tipo de cambios que tenemos que hacer están en las antípodas de los imaginarios colectivos que hoy mismo pueblan la cabeza de la gente. Por tanto, a mí me parece un atajo que es erróneo, ¿no? Es un atajo erróneo porque además es muy vulnerable, y es que los grandes medios de comunicación tienen muy fácil machacar a un líder, o sea, desprestigiarlo y hundirlo. No ha sido la primera vez que se ha producido. Si no se lo cree por dentro y por fuera este líder, nos podemos encontrar con desviaciones importantes, es decir, que derive por otro lado diferente, ¿no? Y luego pues estamos mucho más sujetos a procesos de manipulación. Y a mí me parecería muy lamentable que un proyecto de izquierdas innovador y potente, transformador, fracasara por falta de apoyo de la propia gente que en un momento dado lo vota, porque no ha habido un proceso de transformación real, ¿no? Ese es un tema. Por tanto, si yo entrara un poco a la parte de cómo a mí me gustaría que fueran las cosas, ¿no? Me haría la pregunta, ¿cómo hacer para que grandes masas despolitizadas, para que un montón de gente que ve el mundo, en mi opinión, de forma absolutamente errónea, fuera de la realidad, y que persigue cosas imposibles en el plano material y que no pueden conducir de ninguna manera a una sociedad igualitaria y emancipada, pudiera cambiar, ¿no?
Para mí hay un trabajo de base que es central, ¿no? Y creo que ahí los movimientos sociales en los últimos años han dado pasos importantes, construyendo experiencias alternativas, construyendo más organización de base y tal. Pero en mi opinión eso no es suficiente. Quiero decir, yo creo que los retos que afrontamos, sobre todo si queremos cambios ya, y cuando digo cambios ya, me refiero a que a mí, que se suicide una señora porque no puede pagar 900 euros, que la mitad, una cantidad enorme de estudiantes no puedan acceder a la universidad, que haya gente que no puede, le colocan libros de textos y no puede estudiar, que haya gente desahuciada, o sea, me parece que es un drama que no podemos esperar a empezar a intentar resolver hasta que hayamos conseguido cambios esenciales, ¿no? Entonces, ahí sí que me parece que me encuentro con la contradicción entre la urgencia de actuar por el drama social que vivimos ya, además del ecológico, y la necesidad de ese cambio más de fondo, ¿no? Por tanto, me parece que además hay que hacer otras cosas. Yo creo que una cosa que los movimientos sociales y en general la izquierda hace mal, muy mal, es el tema de movilizar las emociones. O sea, yo creo que convencer a una buena parte de la sociedad de que se implique en un proyecto de transformación que tiene muchas posibilidades de salir mal, requiere movilizar un montón de emociones. No basta solamente con los argumentos y no basta solamente con dar razones. Y requiere movilizar no las emociones de la rabia, del miedo y de la impotencia, sino que requiere movilizar, y me vais a perdonar que lo diga así, requiere movilizar la capacidad de amor de la gente, de amor a las personas, de amor a la vida, y la capacidad de alguna manera de sacar lo mejor que tiene la gente, la capacidad que tienen los seres humanos de apoyo mutuo y de trabajar juntos para cambiar la sociedad. Y si en esa tarea tenemos que tirar y podemos utilizar a gente de nuestros movimientos que lo sabe hacer, creo que hay que hacerlo, con todas las cautelas, ¿no? Yo pensaba estos días en el trabajo que están haciendo, por ejemplo, Arcadi Oliveres y Teresa Forcades en Cataluña, yendo de pueblo en pueblo y de asamblea en asamblea, planteando y convocando gente para intentar de alguna manera aglutinar y conformar mayorías sociales que sigan debatiendo, que se sigan preocupando, que sigan pensando cómo transformar, y me parece que es una imagen, la de Arcadi Oliveres y la de Teresa Forcades, que está bien empleada en este proceso, ¿no? Sobre todo cuando además anuncian que no se van a presentar a ningún proyecto electoral. Yo creo que en este momento, por esta situación que os comentaba de urgencia y de cambio que necesitamos ya y de situación de emergencia, nos hace falta tirar de todas las vías que tengamos. Está el trabajo de base, está todo el trabajo que tenemos que hacer en los barrios y en los colectivos, y si tenemos personas que son capaces de transmitir con credibilidad, con rigor, porque son capaces de explicar con buenas metáforas, porque son capaces de movilizar los sentimientos que antes os mencionaba, que pueden ayudar en esta tarea, creo que hay que hacerlo. Yo no los veo tanto como líderes políticos, sino como dinamizadores, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, todo lo que ha escrito Paulo Freire sobre la pedagogía popular, y yo creo que ahora mismo la política necesita un proceso de educación popular brutal, habla el papel de los educadores para desvelar la realidad en la que vivimos y para ayudar a las personas a construir su propio discurso y su manera de salir adelante, ¿no? Yo creo que en esta tarea, si tenemos personas que pueden ayudar, es una vía que no podemos despreciar también, ¿no? En ese sentido, me parece que sí que nos tenemos que llenar de cautelas. ¿Qué cautelas? Pues que, en mi opinión, esos líderes, digamos, dinamizadores creíbles, solamente funcionan cuando forman parte de organizaciones creíbles. Yo creo que es imposible que una persona se pueda presentar y pueda dar una imagen de credibilidad si viene de una organización que no es democrática, de una organización que representa lo contrario de lo que de alguna manera pretende representar ante la gente que está, ¿no? Creo, por tanto, que las organizaciones tienen que protegerse muchísimo para que de alguna manera no se produzcan estas desviaciones, y luego lo que me parece clave es que eso funcione en equipos. Yo me imagino perfectamente equipos de personas con cara, con nombre y apellido que pueden hacer este trabajo, ¿no? Me parece que esa dimensión colectiva, esa dimensión compartida,
limitada temporalmente y que rote, puede generar también multiplicar el movimiento, y me parece que es perfectamente legítima, ¿no? Y luego, además, por un último tema, ¿no? Y es que antropológicamente a la gente nos cuesta muy poco relacionarnos con abstracciones. No, o sea, al revés, nos cuesta muchísimo relacionarnos y mantener relaciones emocionales con abstracciones. Es decir, las personas, por cómo somos, por cómo hemos evolucionado, por cómo se ha producido nuestro proceso de hominización y de humanización, necesitamos relacionarnos con personas. Y la existencia de caras, de gente con la que te puedes relacionar, a mí me parece que es importante, ¿no? Lo que sí que creo es que eso tiene que estar controlado. Yo creo que los movimientos sociales tenemos experiencias de personas que han jugado papeles centrales sin acaparar poder, que han sido capaces de explicar sin apabullar, sin adoctrinar, y de esas experiencias creo que tenemos que aprender, ¿no? Y luego, por último, decir que, aparte de todo, es que esa existencia de líderes carismáticos que son capaces de arrastrar, de convencer, es una rara avis. Es decir, que mirad el PSOE y el PP, el esfuerzo que hacen, y es que no encuentran ni uno que arrastre para nada, ¿no? Y quiero decir, y le meten muchos esfuerzos por encontrar a alguien que dé una cara. Yo, vamos, simplemente por terminar, o sea, que me parece que desde el punto de vista de nuestros movimientos, y si queremos dar este vuelco, tenemos que correr, y por ahí lo quería dejar, algún riesgo controlado con este tipo de cosas, porque estamos en un espacio de contradicción enorme, con muchísima gente que ya lo está pasando fatal, y creo que también, o por lo menos a mí me interpela, si cuando decimos que tenemos que hacer las cosas muy despacio, sin correr ningún riesgo, porque los procesos son muy lentos, siendo verdad, a veces también no nos resignamos a perder a parte de gente en el camino, porque no queremos correr esos riesgos, ¿no? Yo creo que hay riesgos que se pueden correr si están controlados, y sobre todo si están seguidos y apoyados, que a mí me parece que es indispensable, en una estructura fuerte asamblearia que trabaja con estos temas, vamos, de forma democrática, ¿no? Y bueno, para esto es para lo que he dado. Así que nada, muchas gracias.